Hermanos, el día de hoy quiero que meditemos un poco en el libro de Daniel. El profeta Daniel tiene una revelación poderosa de las cosas futuras que han de acontecer, ¿verdad? Sí, si lo podemos ver, Daniel fue uno de los profetas que habló las cosas que vendrían aún hasta estos días cuando habló en Daniel capítulo 9, la semana 70, ¿verdad? Que bueno, otro día estudiaremos hasta el capítulo 9, pero el libro de Daniel tiene una estructura que se divide en dos. Del capítulo 1 al capítulo 6 habla acerca de las vivencias de Daniel y sus amigos, de lo que ellos vivieron junto con el rey Nabucodonosor. Del 7 en adelante habla acerca de las visiones que el rey Daniel tenía. Amén. Entonces, el día de hoy nuestra meditación se llama Dios dispone. ¿Alguien ha escuchado ese dicho cuando dice ¿el hombre qué? El hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Sí, bueno, como el versículo que leíamos en el 16:9, ¿verdad? Que al final de cuentas Dios es el que da el evalúo o la afirmación de las cosas que han de venir. El libro de Daniel o los escritos de Daniel es un mensaje para influir en la esperanza del pueblo de Israel, del pueblo judío, en medio de la persecución, en medio del cautiverio. Si usted recordará, el libro de Daniel es relatado cuando Daniel y 3 de sus amigos son llevados cautivos junto con todo el pueblo, pero escogen a 4 príncipes y los toman, ¿verdad? Para hacerlos ¿qué? Para hacerlos con la cultura de Babilonia, ¿verdad? Y hermanos, el libro de Daniel nos enseña algo. Dios pone y quita reyes. También eso nos enseña. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. O Dios juzgará, ¿verdad? Hoy, en esta última semana, ¿verdad? De cierres de campaña y de elecciones. Yo le invito, hermano, que usted ejerza, ¿verdad? O haga el ejercicio de votar, de ir a su casilla. Todo esto está bien, hágalo. Pero no sin antes decir, Señor, tú pones y quitas reyes. ¿Sí? Así, aunque a veces nos disguste o las personas cuando Dios los pone en esa posición no siempre hagan lo correcto, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, Dios pone y quita reyes. Y la pregunta sería, como a algún creyente que no entiende un poquito las cosas, diría, pastor, ¿a poco Dios pone reyes injustos? Sí. ¿Para qué? Con un propósito. Dios levantó a Babilonia, ¿para qué? Para que le dieran una lección, si lo puedo llamar así, para que llevara en cautivo a su pueblo, porque su pueblo estaba ¿qué? Yéndose tras otros dioses, siendo rebelde, dejando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Levantó a Babilonia y fue y los llevó y los cautivó. Ahora, sé que el proceso fue duro, es difícil ser cautivos, pero al final de cuentas Dios siempre habla de una restauración, de una restitución, ¿verdad? Sí, devolver a los hijos, ¿verdad? Sí, dice el canto o el versículo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Sí, cuando habla acerca de volver a una Israel. Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Esos fueron sus nombres antes de ser, por decirlo así, bautizados por los babilonios, ¿verdad? Posteriormente ya sus nombres fueron Belsasar, que es Daniel, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego, ¿verdad? Y entonces es que Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces, ¿qué hacen los babilonios? ¿Verdad? Lo que les dicen es que tienen que comer de la comida del rey, tienen que dejar su cultura, tienen que dejar sus creencias, tienen que dejar todo porque el rey tiene planes para ustedes. Pero ¿qué nos enseña Daniel? ¿Qué nos enseña Daniel, hermanos? Daniel, capítulo 1, vamos a ir capítulo por capítulo hasta el 6. Daniel, capítulo 1, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Lo más seguro es que los babilonios comían cabalí, ¿verdad? O cerdo. ¿Y el pueblo de Israel podía comer eso? No, ¿verdad? Entonces,
¿Qué le dijo Daniel al que estaba encargado de ahí, verdad? Dijo, ¿sabes qué? A mí, a mis amigos, no nos des de la comida del rey. Pero le dice el siervo, pero yo temo por mi vida, porque si yo no les doy de la comida del rey, capítulo 1 estamos, ¿verdad? Déjenmelo. Capítulo 1 de Daniel. Ahí. Dice, 4, muchos en quienes no hubiesen tacha, muchachos de que no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Bueno, ya lo escuchamos, ¿verdad? Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso Daniel, ya lo dijimos, Belsasar, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Dice 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que el jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, y puso a Dios, a Daniel, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Verdad? Y nos damos cuenta cómo ellos, la enseñanza que nos deja el primer capítulo es que cuando nos guardamos y nos dedicamos para Dios, repite conmigo, hallamos gracia para con Él. Cuando decidimos agradar a Dios, cuando decidimos buscarle a Él, yo creo, hermanos, que aún los gobernantes que están en este tiempo deberían de consagrarse para Dios, para hallar gracia con Él y tener un gobierno justo, un gobierno honesto, ¿verdad? A veces decimos, ¿verdad? A veces los políticos en tiempos de elecciones hasta se convierten a Cristo en ese momento. Pasan las elecciones y algunos hasta lloran en la iglesia cuando los he visto por ahí, ¿verdad? Sí. Pero después totalmente se olvidan, ¿sí? Van tras el voto, van tras la posición. Pero sepamos, lo que nos enseña Daniel en este capítulo es que si te consagras a Dios, vas a hallar una gracia para con Él, un favor. ¿Qué dice la Biblia? Que Daniel tenía un espíritu superior a todos los sátrapas y sabios. Daniel era el jefe, bueno, aquí lo dice, era el jefe de los magos, de los adivinos. ¿Sí? Y vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Nos damos cuenta que Daniel en este capítulo es oprimido para abandonar su libertad y su identidad, ¿verdad? Pero hermanos, hay algo que también nos enseña el capítulo 1. La fidelidad a Dios lleva a la exaltación. El serle fiel a Dios, el conservarte. Déjala ahí. Ok, seguimos. Entonces decíamos, lo que nos enseña el primer capítulo es que la fidelidad a Dios trae exaltación, en el sentido de trae honra, te levanta, te guarda, te cuida ante la adversidad. Capítulo 2. En el capítulo 2, Daniel interpreta un sueño a Nabucodonosor. Qué tremendo es este rey que le dice a sus sabios, tuve un sueño muy perturbador, pero ¿saben qué? No me acuerdo de él. Quiero que me lo adivinen. ¿Cómo está eso? Tuve un sueño muy difícil. Sí, hasta me desperté llorando, pero no me acuerdo de él. Quiero que me lo revelen. Y si no me lo revelan, cuello, ¿verdad? Sí. Y todos ahí, ¿verdad? Los hechiceros, los adivinos, pensando de Tin Marín, de Do Pingüe, ¿verdad? Sí, ¿qué será? ¿Qué le digo al rey? Si le digo cosas bonitas y no es eso,
hasta que traen a Daniel, ¿sí? Y en el capítulo 2, lo estoy porque es muy largo de la lectura y ahorita el calor no nos deja, ¿verdad? ¿Sí? En el capítulo 2 le dice el sueño que tuviste es el siguiente. Viste una estatua con diferentes tipos de metales, representan 4 reinos. Y el metal de la cabeza representa tu reino. Pero dice que vino como una piedra y le pegó en la cabeza y se cayó la cabeza de la estatua. ¿Y quién le dijo? Tu reino se va a acabar. Tu reino tiene un punto en el cual vas a dejar de servir para Dios en el sentido de tener al pueblo cautivo. Vas a dejar de importarle a Dios, ¿sí? Así que por lo tanto, teme a Dios. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Aún junto con su hijo, fueron duros para creer. Bueno, el hijo no creyó, pero el rey Nabucodonosor tuvo que pasar diferentes adversidades. ¿Para qué? Para hacer esta declaración, ¿verdad? Hacer una declaración dice la palabra, conviene que yo declare las señales ¿del qué? Del Dios de Daniel, del Dios Altísimo, ¿sí? Capítulo 3, en el capítulo 3, ¿verdad? Nos habla acerca del horno de fuego. Y en el horno de fuego, el rey, aún no entendiendo lo que Dios quería hacer en ese tiempo, él pone un edicto de adoración al rey, ¿verdad? ¿Y qué hacen los amigos de Daniel? No lo hacen, ¿sí? No lo hacen, al contrario, adoran a Dios, exaltan a Dios. Yo le decía la semana pasada el efecto, ¿verdad?, del tercer hombre. Le decía que cuando los alpinistas pasaban una situación difícil, ¿verdad? Ellos decían que las circunstancias les hacía creer que alguien más iba con ellos, ¿verdad? Algunos dicen que es algo científico, algunos dicen que es algo médico, por falta de oxígeno, o algunos dicen que es algo espiritual, un ángel, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el ángel de la guarda? El ángel de la guarda como aquellos que dicen, o el ángel de Jehová. Porque algunos creyentes se van por la ¿cómo le llaman? Angelología o algo así, ¿verdad? Donde tienen ángeles con espadas y tienen ángeles, mujeres semidesnudas. No, hermanos, ¿sí? Solamente los ángeles, dice la palabra de Dios, están a nuestro servicio. En parte nosotros somos mayores, pero en parte ellos son mayores que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el capítulo 2 decíamos, el rey de Babilonia tiene una visión de la estatua, ¿verdad? Sí, y dice, una serie de reinos, ¿verdad? Le seguirán a tu reino. Tú eras el de arriba, posteriormente va a seguir otro y otro, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Humillará a todos los reinos. El reinos e imperios que nos habla la Biblia, ¿alguien conoce alguno? Roma. ¿Cuál más? Babilonia. Persa. ¿Cuál más? Egipto. Los hebreos. ¿Ah? ¿Sí? Roma renacida le llaman también uno más. Entonces, nos damos cuenta cómo Dios ha permitido durante la historia que los reyes se levanten, que los imperios se levanten, y aún así se levantan. ¿Cuántos años duró el imperio romano? Casi 1000 años. 1000 años. Hoy, ¿dónde está Roma? Así en una ciudad pequeñita. ¿Sí? Roma gobernaba desde Europa, parte de África, parte de Asia, hasta Turquía, ¿verdad? La Constantinopla. Bueno, nos damos cuenta de eso. Entonces decíamos capítulo 3, el horno de fuego. Los amigos de Daniel rehusaron inclinarse a una estatua, negaron adorar el imperio, ¿verdad? Y los amigos que fueron exaltados, honrados. ¿Qué nos dice el pasaje? Que los metieron al horno y ¿cuántos había? ¿Pero cuántos metieron? ¿Cuántos había? ¿Cuántos metieron? ¿Verdad? Nos damos cuenta que es una realidad, que el Señor te acompaña
cuando tú le honras, cuando tú le adoras a la adversidad, cuando aún la oposición está para que te alejes, para que te apartes, para que te enfríes, para que te olvides de Dios, para que reniegues de Él. El Señor te dice, yo te acompaño. Leíamos la semana pasada Isaías, ¿verdad? 41, donde decía, ¿verdad? Yo te ayudo con mi mano derecha. Decía, 41 días, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, que dice, estará contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Alguien dice amén en esta mañana? No se le acaben los amenes, los gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, así como le decíamos la semana pasada, Dios está con nosotros ante la adversidad. Hoy, en este día, también lo estará. ¿Sí? Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando decíamos esta frase, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? También hay un proverbio, que es el Proverbios 16, que hace referencia a esto. Pero hermanos, si Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, no habrá calor que nos detenga. ¿Cuántos dicen amén? El calor no lo podemos quitar, hermanos, pero la eternidad sin Cristo no la podemos quitar. Por eso hay que buscarlo a Él de todo nuestro corazón. Capítulo 4, versículo 5 dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Qué sueño fue? ¿Alguien lo ha leído? Vi un árbol muy frondoso, de muchas raíces, ¿verdad? Que aún comían muchos de ese árbol. Vamos a leerlo porque es parte del mensaje central. 4 dice, por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el espíritu de los dioses santos. Nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté a Belsasar, el jefe de los magos, ya que me entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa estaba, ¿qué? Hasta el cielo. Dice, y se le alcanzaba a ver todos los confines de la tierra, y su follaje era hermoso, y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacía moradas las aves del cielo. Dice, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves y sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre las hierbas del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias de su parte entre la hierba de la tierra. Dice, y su corazón de hombre sea cambiado, y ¿qué dice? Y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcas los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituyó sobre él más abajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y tú, pues, Belsasar,
Así. La pila, sí. Sí. Bueno. Versículo 18 dice: Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Va la interpretación. Dice: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Ay, no, me regresé. Versículo 20, ¿verdad? Dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos debajo de él, del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo descendía del cielo, decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido, Señor, sobre mi señor el rey. Dice 25, si lo ponemos en la pantalla, por favor. 4:25 de Daniel. Dice: que te echarás entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que te da a quien él quiere, y que lo da a quien él quiere. Dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que ¿qué? Entonces, ya sabemos cuál es la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? La historia de Nabucodonosor es que se engrandeció a sí mismo en su reino, en lo que él estaba viviendo. ¿Qué hizo Dios? ¿A qué lo convirtió? En una bestia, dice, ¿verdad? Lo convirtió en una bestia que comía igual que los animales, pero me llama la atención que dice que en la visión, dice que dejó ¿qué? La raíz del árbol. ¿Para qué? Lo acabamos de leer. ¿Para qué? Dice: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, ¿qué dice? Y luego que reconozcas que luego que reconozcas que el cielo gobierna. 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal será eso una prolongación de tu tranquilidad. Sí. Bueno, en el siguiente capítulo 5, habla de el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Donde se llenó de orgullo, Belsasar, ¿verdad? Llamado, ¿verdad? No se humilló ante Dios, no lo reconoció
como Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Hay una frase que dice por ahí, ¿verdad? Dice, mene, mene, tekel parsin. ¿Lo han escuchado eso? Se traduce, tu reino ha sido pesado y ha quedado, ¿qué? Falto de peso. O sea que, y sabemos que el reinado de este muchacho, ¿verdad?, se acabó. El último capítulo, capítulo 6, nos hace referencia a Daniel en el foso de los leones. Sabemos cuál es la historia. Daniel, ¿verdad?, también es atacado por un edicto del rey, donde en ciertas horas solamente se adore al rey, ¿verdad? Solamente se adore a Nabucodonosor, solamente se adore hacia su imagen, solamente se adore su nombre. ¿Y qué pasa? Daniel no obedece, abre sus ventanas, abre sus puertas, adora a Dios en todo momento. ¿Y qué hace? Vienen los sátrapas y le dicen a Nabucodonosor, tú diste este edicto, tienes que cumplirlo. Todo aquel que no te adore tiene que morir. Lo tomaron, lo llevaron. El rey no quería hacer eso, pero él ya lo había dicho. Entonces lo echan al pozo de los leones, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién cerró la boca de los leones? Dios. Hermanos, el libro de Daniel nos da una enseñanza muy interesante de que Dios tiene el control. Literalmente lo que dice el libro de Daniel con su significado, el significado de su nombre Daniel, literalmente en este libro podemos ver que Dios es el que juzga, ¿verdad? O más bien el que Dios hace justicia. Ahora, fueron usados estos reinos para llevar cautivo a Israel, pero al final de cuentas no eran los reinos, era Dios. Habrá cosas en nuestra vida que podamos pasar, adversidades, a veces no las logremos entender, pero en ocasiones debemos de saber que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, Dios está involucrado. Amén. Y si Dios está involucrado, ¿qué fin nos deparará? Diga conmigo, la victoria. Entonces, hermanos, cuando nos dice este libro que Dios pone y quita reyes, que Dios le da un reino a alguien y Dios se lo puede quitar, sepamos esto, ¿verdad? Hoy, en la próxima semana, vienen las elecciones, ¿verdad? Sí, yo le repito, haga el ejercicio, ¿verdad? Si vaya temprano, luego nos vemos acá en la iglesia y diga, no, es que yo ayuné toda la mañana y luego oré y luego fui hasta las 6 de la tarde No, ore, tiene toda esta semana para orar, para decirle, Señor, si usted es de Monterrey, Señor, ore, ¿verdad? No se vaya con la melodía, y menos con el color. Y ya está, mis hijos ya quieren votar por el presidente que se está eligiendo, ¿verdad? Solamente por la melodía. Eso se llama mercadotecnia, ¿sí? La melodía no va a arreglar la situación económica en el país. Solamente son ganchos para jalar a la gente, ¿verdad? Sí, y no lo digo porque yo esté afiliado a algunos de esos partidos. No, para nada. ¿Ah? Y tampoco los que ya estuvieron van a hacer algo que, si no lo hicieron cuando estuvieron, menos lo van a hacer otra vez. Sí. Ahora, a nivel nacional, ¿verdad? Sí, hay tres candidatos. Bueno, la votación no sea por partido, sea por la persona, por los valores que maneja, por los principios. Sí, ahora, es libre de usted de elegir a quien usted desee, ¿verdad? Pero le repito, vaya con la conciencia de saber que Dios quita y pone reyes, ¿verdad? Haga el ejercicio, ¿verdad? Ore a Dios, Señor, nos ponemos en tus manos. Sí. Algunos, ¿verdad? Decimos, bueno, es que la que va en el primer lugar, no, ella tiene descendencia judía, ¿verdad? Por el apellido. No, esa va a ser la mera, ¿verdad? No, la otra es la del pueblo, la aguerrida. No sabemos. No, el más joven, ¿verdad? No. No le ponga nombres, ¿verdad? No se vaya con la finta, ¿sí? Busquemos que sí hacer el ejercicio, pero con la conciencia y con el temor de decir, Señor, si Jehová no edificare la casa,
en vano trabaja. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano están los guardias ahí, ¿verdad? Entonces, yo le invito, hermano, que hagamos esto, que sepamos, ¿verdad? Ningún nombre, humanamente hablando, va a darnos algo para verdaderamente hacernos felices. No. ¿Sí? El mundo se mueve bajo estrategias, bajo calendarios, bajo planeación, algunas buenas, algunas muy malas, ¿verdad? Que parecen buenas, pero sepamos, hermanos, ¿sí? Que nosotros, como cristianos, tenemos que orar e interceder, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. ¿Y por qué no oramos por nuestro país en esta mañana? ¿Sí? Vamos a hacer una oración en la cual pongamos en las manos de Dios nuestra nación. ¿Sí? Nosotros como creyentes no podemos vivir al extremo del fanatismo de decir, no me importa quién gobierne. No, nos tiene que importar, ¿verdad? ¿Se imagina si las leyes cambian y se prohíbe el libre culto religioso? ¿Se prohíbe la adoración pública? ¿Se prohíbe el congregarse? Sí, entonces no es cualquier cosa. Así como veíamos hace unos meses, ¿verdad? O el año pasado, el cambio de los libros de estudio de la SEP, ¿verdad? Está cambiando el mundo, ¿verdad? Ellos están buscando una normalización de las cosas que no son normales. El uso inapropiado, hacer uso cotidiano de las cosas, ¿verdad? No son correctas. Así que yo le invito, hermano, que usted se convierta en un intercesor de su país. Algunos dicen, yo soy intercesor de la AMLO, ¿verdad? Porque me ha ayudado, porque me ha apoyado y porque cada cierto tiempo ahí lo traigo una tarjeta. Interceda. Sí. Y repito, a veces los políticos se pronuncian cristianos o no, ¿verdad? Pero en la mayoría de las esferas de gobierno, en la mayoría de los trabajos de gobierno, en las instancias, en las instituciones, sea policía, se mueve mucha hechicería, mucha brujería por un cargo político. Le voy a hacer esto a fulanito para que cuando yo vaya me den mi puesto, ¿verdad? Entonces, oremos que el Señor traiga una libertad a México y que el Señor gobierne nuestra nación.